Este podcast está narrado con voz IA diseñada para ayudarte a relajarte mientras aprendes. Lo mejor es escucharlo con auriculares, en calma, como quien medita o sueña. Episodio 9. Ánima y Animus. La energía masculina y femenina dentro de ti. Bloque 1. ¿Qué son el ánima y el animus? Desde hace siglos, en lo profundo de nuestra psique, habita una dualidad que no tiene que ver con ser hombre o mujer, sino con el equilibrio oculto entre nuestras energías internas. Carl Jung la llamó ánima y animus, la parte femenina en el inconsciente del hombre y la parte masculina en el inconsciente de la mujer. Pero, ¿qué significa eso realmente? ¿Y por qué debería importarte? Porque esas dos energías invisibles dirigen tu manera de amar, de comunicarte, de crear e incluso de autoboicotearte. El ánima no es una mujer, ni el animus es un hombre. Son fuerzas simbólicas que representan formas de ser, de sentir, de ver el mundo. El ánima trae intuición, creatividad, sensibilidad, receptividad. El animus aporta lógica, estructura, pensamiento crítico, voluntad. Ambos son necesarios, ambos te pertenecen y ambos pueden volverse tu peor enemigo si no los reconoces. Desde pequeños aprendemos sin darnos cuenta cómo deben comportarse los hombres y las mujeres. Esas ideas se graban y cuando no encajamos con ellas, el inconsciente reacciona. Allí, el ánima y el animus se forman por la influencia de nuestros padres, de la cultura, de los deseos reprimidos y los traumas no resueltos. A veces, un hombre siente una tristeza profunda, una nostalgia inexplicable. No lo entiende, pero es su ánima llamándolo. O una mujer siente una rabia incontrolable, un impulso de tomar decisiones rápidas. Es su animus en estado salvaje, pidiendo ser escuchado. Pero el problema es que no los reconocemos como parte de nosotros. Los proyectamos afuera y es entonces cuando aparece la fascinación romántica, el enamoramiento irracional, la dependencia emocional. Creemos haber encontrado a la persona perfecta, pero lo que realmente estamos viendo es una parte de nosotros mismos reflejada en el otro. El ánima y el animus no son conceptos lejanos o abstractos. Son presencias reales que influyen cada día en tus relaciones, tus decisiones, tus bloqueos. Y si no aprendes a dialogar con ellos, se convierten en fantasmas interiores que sabotean tus vínculos y tu crecimiento. Pero si los integras, descubres una fuente de poder psíquico y conexión interior que transforma toda tu vida. Y la pregunta es, ¿estás listo para mirar de frente a tu opuesto interior y escucharlo por primera vez? Bloque 2. Energías opuestas, pero complementarias. Hay algo que nos cuesta aceptar. Dentro de cada uno de nosotros conviven fuerzas que parecen contradecirse, pero que en realidad se necesitan mutuamente para que podamos sentirnos completos. El ánima y el animus no son enemigos, ni defectos a corregir. Son polos opuestos de una misma energía psíquica, como el yin y el yang, como la noche y el día, como el silencio y la palabra. El error más común que cometemos es querer eliminar la parte que nos resulta incómoda,
o que creemos que no nos corresponde por nuestro género, por nuestra educación o por las normas sociales. Un hombre que reprime su ánima se vuelve duro, frío, incapaz de conectar emocionalmente. Una mujer que niega su ánimus puede sentirse desorientada, sin dirección, sin fuerza para afirmarse. Ambos quedan incompletos, ambos sufren por dentro, pero cuando esas energías se reconocen y se integran, algo cambia. El hombre descubre que su sensibilidad no lo debilita, lo expande. La mujer comprende que su pensamiento firme no la aleja de su esencia, la potencia. El conflicto no está en tener ambas energías. El conflicto está en no permitirles dialogar. Y es ese diálogo interior lo que Jung propuso como camino de individuación, la unión de los opuestos dentro del alma. Porque no se trata de cambiar quién eres, sino de dejar de pelearte con las partes que también eres. Y este no es un tema abstracto, es algo que puedes observar hoy mismo. Cada vez que te emocionas viendo una película, que sueñas con algo imposible, que te dejas llevar por una sensación sin lógica, el ánima te está hablando. Y cada vez que tomas una decisión valiente, que marcas un límite, que razonas con claridad, el ánimo se expresa. Ambas energías viven en ti, y si aprendes a reconocerlas, puedes dejar de proyectarlas en los demás y empezar a construir una vida más auténtica. Este es solo el principio. En los siguientes bloques vamos a explorar cómo estas fuerzas se manifiestan en hombres y mujeres, cómo se forman desde la infancia y cómo afectan tus relaciones más profundas. Si alguna vez sentiste que algo dentro de ti quería decirte algo importante, puede que haya sido tu ánima o tu ánimus, esperando que por fin le prestaras atención. Bloque 3. El ánima en el hombre. Intuición y emoción. Imagina a un hombre que se conmueve con una melodía, que siente un presentimiento sin explicación, o que entra en crisis sin saber por qué. Quizás no lo sabe, pero en ese momento el ánima está despierta en él. El ánima, para Jung, representa el arquetipo femenino dentro del inconsciente del hombre. No se trata de feminidad externa, ni de gestos, ni de roles sociales. Es una energía profundamente simbólica que da acceso a la emoción, a la intuición, al mundo interior más sutil. Pero en muchas culturas, al hombre se le ha enseñado a desconfiar de esas dimensiones. Se le ha dicho que sentir es debilidad, que llorar es vergonzoso, que la intuición no sirve para tomar decisiones. Y así, el ánima queda reprimida y aparece de otras formas, a veces como idealización romántica. El hombre proyecta su ánima en una mujer y cree que ella es todo lo que necesita, pero no la ama a ella, ama a su propio reflejo interior, sin saberlo. Otras veces, el ánima se transforma en melancolía, en pasividad, en una tristeza profunda sin causa aparente. El hombre se siente desconectado, perdido, pero no sabe que lo que le falta es escuchar su alma. Porque el ánima no solo te hace sentir, también guía. Es la guardiana de los sueños, la fuente de creatividad, la que permite conectarte con símbolos, visiones y significados. El arte, la espiritualidad, la inspiración nacen muchas veces de su voz, pero cuando no se reconoce, puede volverse destructiva. El hombre se vuelve dependiente, vulnerable a los caprichos del inconsciente,
presa fácil del autoengaño emocional. Sueña con la mujer ideal y se decepciona de todas las reales. Individuarse es también aprender a conocer a tu ánima, a darle espacio, a dialogar con ella, a diferenciar su voz real de las proyecciones externas. Y no para dejar de ser hombre, sino para ser un hombre completo, en paz con su profundidad. En este camino, cada sueño, cada intuición, cada emoción negada puede ser una puerta que te está esperando. Y si no entras tú, lo hará la sombra y tomará el control desde el lugar que tú no te atreviste a habitar. Bloque 4. El Animus en la mujer. Pensamiento y acción. En lo profundo de la psique femenina habita una fuerza con voz propia, un arquetipo que piensa, que juzga, que argumenta y que muchas veces la guía o la domina sin que lo sepa. Ese es el Animus, la figura masculina interior que representa la lógica, la firmeza, la capacidad de tomar decisiones y actuar en el mundo. Durante siglos, el pensamiento femenino fue ignorado, reprimido o ridiculizado, pero el Animus siempre estuvo ahí. Y cuando no se le reconoce conscientemente, actúa desde las sombras. Aparece como una voz interna que interrumpe, que opina, que exige. Una especie de hombre interior que puede ser sabio o tiránico. El Animus mal integrado se manifiesta como crítica constante, como rigidez mental, como juicios destructivos hacia uno mismo y hacia los demás. La mujer que no ha dialogado con su Animus puede sentirse dividida entre lo que siente y lo que debería pensar o hacer. Puede sabotear su intuición, su cuerpo, su deseo y vivir atrapada en una lógica impuesta. Pero cuando el Animus se integra, algo poderoso sucede. La mujer descubre en sí misma la claridad, la fuerza interior, la visión estratégica, la capacidad de afirmarse en el mundo sin perder su esencia. El Animus no es un enemigo, es un aliado, pero necesita ser educado, porque si no lo haces tú, lo hará tu entorno, tus heridas o tus miedos, y entonces él tomará forma de una pareja dominante, de una voz que te anula o de una expectativa imposible de alcanzar. Muchas mujeres proyectan su Animus en los hombres que admiran, que temen o que odian, y viven relaciones en las que no son ellas mismas, porque aún no han reconocido su propia energía activa. Jung decía que el camino de individuación para la mujer implica reencontrarse con su Animus y transformarlo en guía en lugar de carcelero. Y eso no se logra reprimiéndolo, sino escuchándolo, discutiendo con él y eligiendo con conciencia, porque solo así el Animus deja de ser una voz invasora y se convierte en una arquitectura interna que te sostiene, te dirige y te respeta. En los próximos bloques veremos cómo estas energías se forman desde la infancia, cómo se proyectan en las relaciones y cómo sanar el conflicto entre ellas. Porque sin esa integración, seguimos buscando fuera lo que solo podemos construir dentro. Bloque 5. ¿Cómo se forman estos arquetipos? Desde pequeños, no solo aprendemos a caminar, a hablar, a comportarnos. Aprendemos también a imaginar cómo debe ser un hombre y cómo debe ser una mujer. Y lo hacemos sin darnos cuenta, mientras observamos, sentimos, interpretamos. Es ahí donde nacen las primeras formas del ánima
y del animus, en las imágenes internas que construimos de mamá y papá, o de las figuras que los reemplazan. Pero esas imágenes no son reales, son emocionales, simbólicas, cargadas de impresiones, idealizaciones y temores. Por ejemplo, si un niño siente que su madre es emocionalmente distante, puede formar un ánima fría, esquiva, inalcanzable, y luego pasar su vida buscando a esa mujer idealizada o rechazándola. Lo mismo ocurre con la niña que percibe a su padre como autoritario, ausente o brillante. Su ánimos puede crecer como una figura severa, crítica o imponente, y acompañarla desde dentro sin que ella lo cuestione jamás. Estos arquetipos no son voluntarios, se forman en el inconsciente y se van enriqueciendo con la cultura, la religión, los cuentos, las películas, las experiencias. Todo lo que vemos y vivimos nutre esa pareja interior. Pero aquí está el problema. Creemos que lo que sentimos por el otro es real y muchas veces es una proyección. Nos enamoramos de un reflejo, nos enfrentamos a una sombra, nos unimos o nos alejamos por resonancias profundas que no entendemos, porque vienen desde dentro. Por eso, conocer cómo se forman el ánima y el animus es tan vital, porque lo que no comprendemos nos domina y lo que no nombramos nos persigue desde el fondo del alma, en terapia, en sueños, en relaciones. Estas figuras se hacen visibles, pero solo si tenemos el coraje de mirar hacia adentro y de aceptar que esa idea que tengo del otro quizás no le pertenece. Quizás es mi historia interior queriendo repetirse. En los siguientes bloques vamos a hablar de cómo estas energías se distorsionan, se proyectan y nos hacen elegir mal, amar mal, vivir desconectados, pero también de cómo podemos reunir las piezas de nuestra alma dividida, porque al final tu relación más importante no es con alguien externo, es con lo que vive dentro de ti. Bloque 6. Padres, madres y proyecciones internas. Nuestros primeros dioses no fueron los del cielo, fueron los que caminaban por casa. Papá y mamá eran omnipotentes, eran amor o miedo, presencia o ausencia, y lo que nos dieron o negaron se convirtió en voz interna. Jung observó que el ánima y el animus no surgen de la nada, se moldean desde la niñez, con la figura de los padres como base simbólica. Pero atención, no importa tanto cómo eran realmente, sino cómo los percibimos desde nuestro mundo emocional. Un padre exigente puede instalar un animus crítico, severo, inalcanzable. Una madre impredecible puede sembrar un ánima confusa, intensa o manipuladora. Y aunque crezcamos, esas voces siguen allí, nos guían, nos frenan, nos arrastran, sin que lo sepamos. A veces, una mujer siente que no puede confiar en ningún hombre. No es que todos la hayan traicionado, es que su animus está distorsionado por una figura paterna temprana que generó miedo o desconfianza. A veces, un hombre siente que ninguna relación le llena. No es que no haya amor, es que su ánima aún está atrapada en la nostalgia de una madre idealizada o ausente. Y estas proyecciones no solo afectan al amor, también al arte, al trabajo, al propósito, la inspiración que no llega, el impulso que se frena, la voz que dice no puedes o no mereces. Puede no ser tuya, puede ser una figura antigua, hablándote desde dentro. Reconocer esto es doloroso, pero liberador, porque mientras no lo hagas,
seguirás eligiendo desde el guión de tu infancia. Buscarás padres en tus parejas, madres en tus amigas, jefes que te castiguen, amores que te rediman. Pero cuando tomas conciencia, algo cambia. Ya no reaccionas igual, ya no proyectas sin pensar. Empiezas a dialogar con tus arquetipos. Y eso marca el comienzo de una verdadera transformación interior. En el próximo bloque veremos cómo estas energías, cuando no se integran, se vuelven contra ti. Cómo el ánima sabotea y el ánimus aplasta. Y cómo esa lucha interna contamina tu mundo externo. Porque todo lo que no resuelves dentro, te lo repite la vida una y otra vez. Bloque 7. Cuando el ánima seduce o sabotea, el ánima no siempre llega como musa. A veces llega como niebla, como nostalgia irreal, como ese susurro dulce que te aleja de la realidad para hundirte en tus propias fantasías. Jung descubrió que el ánima puede tomar muchas formas en la psique masculina. Cuando está reprimida, aparece disfrazada como una mujer ideal que no existe, como una emoción desbordada sin causa clara, como una tristeza constante que nadie entiende. El hombre que no conoce a su ánima la vive desde fuera, se enamora de mujeres que no conoce realmente, les atribuye cualidades divinas o demoníacas. Y cuando ellas no encajan en esa imagen, las rechaza o sufre. A veces el ánima seduce y arrastra hacia mundos de evasión. Lo vemos en quienes se refugian en la fantasía, en el arte sin disciplina, en las emociones que no aterrizan. Soñar no es el problema es perder el ancla. Confundir emoción con verdad. Creer que todo lo que sientes es sagrado cuando puede ser solo una parte de ti que aún no entiendes. Y cuando el ánima no seduce, sabotea, te vuelve indeciso, te inunda con dudas, te dice que no estás listo, que no vales, que es mejor esperar. Esa voz suave que paraliza también viene de ella, cuando está herida, cuando no ha sido escuchada con respeto. Pero no se trata de silenciarla, sino de conocerla, de comprender que el ánima tiene poder, sí, pero solo cuando la integras y no la proyectas, cuando la escuchas sin entregarte a ciegas. La clave es esta. El ánima no es una mujer fuera de ti, es la puerta a tu alma. Y si no cruzas esa puerta con conciencia, ella te llevará por laberintos que parecen amor, pero solo son espejos rotos. En el próximo bloque hablaremos del ánimus, del otro lado de esta danza, de cómo esa energía crítica, masculina, vive en el interior femenino. Y cómo también puede ser guía o carcelero. Todo depende de si la conoces o si todavía manda desde las sombras. Bloque 8. Cuando el ánimus critica y bloquea, el ánimus no grita, pero se hace oír. En la mujer, esa energía arquetípica masculina se manifiesta como voz interna que opina, que interrumpe, que sentencia. Y muchas veces lo hace para frenar. Eso no es suficiente. Nadie te va a tomar en serio. ¿Quién te crees que eres? El ánimus herido no anima, descalifica. Es un juez severo que vive en la mente, disfrazado de lógica, de análisis, de sentido común, pero en realidad está repitiendo lo que alguna vez escuchaste o sentiste sin entenderlo. El ánimus se forma con figuras masculinas del entorno, padres, maestros, hermanos, jefes, imágenes culturales. Y cuando no se integra, toma el control del pensamiento.
La mujer queda entonces presa en su mente, llena de ideas, de teorías, de justificaciones, pero desconectada de su emoción profunda. Esto no es una regla fija. Cada persona es única, pero Jung vio este patrón tantas veces en sueños, en síntomas, en vidas, que lo nombró con claridad. Y no para encasillar, sino para liberar. Porque el Animus también puede ser guía, puede ser el constructor interno, el que organiza, el que impulsa, el que da forma a las ideas del alma. Pero para eso debe pasar por un proceso: reconocimiento, crítica, transformación. Primero, ver qué frases repite. Luego, preguntarte si son tuyas o heredadas. Y finalmente, entrenarlo, darle nuevos argumentos, invitarlo a escuchar, hacerlo crecer desde la rigidez hacia la sabiduría. Cuando no lo haces, él manda. Cuando lo haces, él construye. En el próximo bloque veremos cómo esta danza entre el ánima y el animus genera una guerra interior, una pareja interna que no se entiende, que se ataca, que se pierde, y cómo esa lucha se refleja afuera, en relaciones rotas, decisiones que duelen, búsquedas que no llegan, pero también cómo empezar a hacer las paces dentro de ti. Bloque 9. La pareja interior en lucha. Imagina vivir con dos voces dentro que nunca se escuchan. Una habla de amor, de intuición, de belleza. La otra exige lógica, control, razón. Una busca volar, la otra construir. Y entre ambas estás tú, desconcertado, dividido. Eso es lo que ocurre cuando el ánima y el animus no están integrados. Son como dos mitades de un alma que no se reconocen, y su conflicto te parte en dos. Puede manifestarse como ansiedad, como frustración constante, como relaciones que empiezan con fuego y terminan con hielo. Como una parte de ti que desea entregarse y otra que exige garantías imposibles. Como una sensibilidad profunda que no encuentra forma y una estructura mental que no deja respirar. Y lo más doloroso, proyectas esta lucha en tus vínculos. Te enamoras de alguien que encarna tu ánima, pero luego descubres que era solo un reflejo de tu vacío. Discutes con alguien que parece tu enemigo y en realidad es tu animus herido gritando desde fuera. Tus relaciones no están rotas. Lo que está roto es el espejo desde el que las miras. Pero aquí está la clave. Esto no es un defecto, es parte del viaje, una etapa inevitable del proceso de individuación. Porque solo cuando reconoces esta pareja interna puedes empezar a sanar. Jung no hablaba de eliminar estas voces, hablaba de integrarlas, de permitir que dialoguen, que se escuchen, que cooperen, como el sol y la luna, como la noche y el día, no iguales, pero necesarios. Y cuando lo logras, algo cambia. Las relaciones ya no son campos de batalla. Se convierten en espejos conscientes, en espacios de crecimiento. En el próximo bloque exploraremos el amor como reflejo de lo interno, cómo tus vínculos más íntimos revelan lo que aún no comprendes de ti y cómo cada relación, por más dolorosa que sea, es un llamado a mirar dentro y abrazar al otro como símbolo, no como salvación. Bloque 10. El amor como espejo de lo interno. Dicen que el amor revela quién eres. Y Jung lo sabía bien. Cuando amas, proyectas. No ves al otro como es. Ves lo que tu alma necesita ver. Esa persona que te deslumbra, que sientes que te completa, que te hace vibrar.
Quizá no es ella misma lo que te atrae, sino lo que representa. Tal vez encarna tu ánima, la emoción que nunca te permitiste sentir, o tu ánimos, el impulso que aún no logras sostener, y sin darte cuenta la pones en un pedestal, le entregas tu poder, esperas que te salve, que te explique quién eres, pero el otro no puede hacerlo, y cuando no responde a tus expectativas, llega la decepción, y con ella el conflicto. Aquí es donde muchas relaciones se quiebran, no porque el amor no exista, sino porque se apoyaba en proyecciones no reconocidas. Querías que el otro calmara tu caos, cuando el caos era tuyo. Pero esta no es una visión pesimista, es una invitación. Porque si el amor es un espejo, entonces cada herida es una pista, cada roce una señal, cada atracción una brújula interna. El trabajo no es dejar de amar, es amar con conciencia, sabiendo que el otro no es tu mitad, ni tu solución, ni tu identidad, sino alguien que refleja partes de ti, para que las mires, las acojas, las integres. Jung decía que el verdadero amor empieza cuando termina la proyección, cuando puedes mirar al otro sin pedirle que te complete, cuando reconoces que la relación más importante es contigo. En el próximo bloque entraremos en lo más profundo, cómo reconciliarte con tu opuesto interior, cómo unir lo que parecía incompatible y cómo esa unión marca el inicio real del camino hacia tu totalidad, hacia tu self, hacia ti. Bloque 11. Reconciliarte con tu opuesto interior. Toda lucha interna es una historia de amor no correspondido. Una parte de ti quiere hablar y otra no quiere escuchar. Una siente, la otra juzga, una te invita a saltar, la otra exige garantías, pero en el fondo ambas quieren lo mismo, que vivas con plenitud, que seas tú. Reconciliarte con tu opuesto interior no es un acto puntual, es un proceso lento, valiente y profundamente humano. Significa mirar dentro sin filtros, escuchar la voz del ánima cuando susurra intuiciones que no entiendes, y la del ánimos cuando te empuja a actuar, aunque aún dudes. Significa aceptar que dentro de ti hay ternura y también firmeza, hay caos y también estructura, y que no tienes que elegir solo uno. La clave está en el diálogo. Empezar a preguntar, ¿esta emoción de dónde viene? ¿Esta exigencia a quién le pertenece? ¿Estoy decidiendo desde el miedo o desde el deseo profundo? A veces ese diálogo será incómodo, otras veces liberador, pero con cada conversación interna empiezas a descubrir que tu alma no está rota, solo estaba dividida, y que su unión no depende de perfección, sino de presencia. Cuando el ánima y el ánimus se miran con respeto, dejan de pelear, empiezan a colaborar, a formar ese puente sagrado entre lo interno y lo externo, entre lo que imaginas y lo que construyes. Y esa reconciliación interna cambia todo lo demás. No te vuelve inmune al dolor, pero te da un centro, un eje. En el próximo bloque hablaremos de esa unión sagrada, de lo que ocurre cuando el amor ya no se proyecta, sino se transforma en alquimia, cuando lo masculino y lo femenino internos bailan juntos y el alma se convierte en un templo donde por fin puedes habitar. Bloque 12. La integración, unión sagrada de opuestos. Cuando el ánima y el ánimus dejan de enfrentarse, algo dentro de ti deja de doler. Es como si una tensión milenaria se disolviera, como si tu alma por fin respirara completa. Jung no hablaba de igualdad entre estas energías, sino de integración, de reconocer sus diferencias, sus dones, sus límites,
y permitir que colaboren en vez de competir. El ánima trae sensibilidad, creatividad, el contacto con lo invisible. El animus, estructura, decisión y forma. Una sueña, el otro concreta, y cuando se encuentran, crean una danza, una sinfonía interior, una alquimia que transforma tu forma de estar en el mundo. Esta unión no es una idea romántica, es una experiencia real, un cambio en tu mirada, en tu lenguaje, en cómo eliges, en cómo te sostienes. Ya no reaccionas desde la herida, respondes desde la integración. Muchos lo describen como volver a casa, como si durante años hubieras buscado respuestas fuera y un día descubres que siempre estuvieron dentro, esperando que te escucharas. Y no es un estado permanente, no es iluminación, es un equilibrio dinámico, un movimiento consciente, una relación contigo que se afina cada día. Cuando esta unión se da, tus relaciones cambian, tus elecciones cambian, tu voz interior ya no grita, guía. Y eso, en un mundo tan fragmentado, es un acto de rebelión profunda, porque mientras muchos buscan mitades fuera, tú estás creando unidad dentro. En el siguiente bloque veremos cómo Jung vivió este proceso, cómo su propia experiencia con el ánima marcó su obra y reveló una dimensión espiritual en lo que parecía solo psicológico. Te espero ahí, porque lo que viene es una historia que puede ayudarte a entender mejor la tuya. Bloque 13. Jung y su propio encuentro con el ánima. Carl Jung no solo teorizó sobre el ánima y el animus, los vivió, los enfrentó, los buscó y los temió. Durante su famosa confrontación con el inconsciente, Jung empezó a tener visiones, sueños y diálogos interiores que cambiarían su vida y la psicología para siempre. Entre esas voces internas apareció una figura femenina, Salomé, una mujer ciega, sabia, sensual y misteriosa. Ella no era solo un símbolo, era su ánima. Salomé le hablaba desde el alma, lo confrontaba, lo guiaba y a veces lo desconcertaba. Jung no siempre la entendía, pero con el tiempo comprendió que esa figura no venía de fuera, venía de lo más profundo de su ser. El encuentro con su ánima no fue suave, fue una tormenta, una revelación, un viaje que lo llevó a cuestionarse todo, su fe, su ciencia, su identidad. Pero de esa sacudida nació su obra más misteriosa, el Libro Rojo, un testimonio gráfico y escrito de su descenso al mundo simbólico. Allí, el ánima no era solo inspiración, era oráculo, era sombra, era puente hacia lo luminoso. Este proceso transformó su forma de entender la psique. Ya no era solo racional, era simbólica, viva, misteriosa, y el ánima, esa energía femenina interior, se convirtió en la gran mediadora entre su yo consciente y los abismos de su inconsciente. ¿Y por qué te cuento esto? Porque lo que vivió Jung también lo puedes vivir tú. No con Salomé, quizás, pero con tu propia figura interna que viene a revelarte verdades ocultas, a desafiar tus certezas, a mostrarte lo que tu razón no ve. En el próximo bloque hablaremos de eso, cómo el ánima puede convertirse en guía espiritual, en voz sutil pero poderosa, que no te dice qué hacer, pero te recuerda quién eres y quién puedes llegar a ser cuando escuchas. Bloque 14. El ánima como guía espiritual. La mayoría de las veces ignoramos la intuición, esa sensación sutil que llega sin lógica, que susurra algo incómodo, pero profundo. ¿Y si esa voz tenue fuera el ánima hablando? En el pensamiento de Jung, el ánima no es solo una función psicológica, es una figura espiritual, un guía interior,
que actúa como intermediaria entre el yo consciente y los misterios del inconsciente. Ella no habla con gritos, habla en símbolos, en imágenes oníricas, en corazonadas extrañas que no puedes explicar, pero tampoco ignorar. Jung descubrió que muchas veces lo que llamamos intuición no es más que la voz del ánima tratando de ser escuchada, y que cuando la negamos, cuando la reprimimos, cuando no le damos espacio, se convierte en sombra, en sabotaje, en caos emocional. Pero cuando aprendemos a escucharla, empieza a guiar, no como un GPS perfecto, sino como un faro en la niebla. Te dice, por aquí no, aquí sí, detente, confía, observa, y esa guía empieza a cambiarte, no porque resuelva tu vida, sino porque te conecta con una dimensión más profunda de lo que eres, una parte sabia, sutil, inquietante y tremendamente transformadora. Muchos hombres, al contactar con su ánima, descubren una sensibilidad dormida, una conexión espiritual que no sabían que tenían. Y muchas mujeres, al integrar su ánimus, descubren una fuerza interior que habían reprimido. El ánima como guía espiritual no es una figura religiosa, es una puerta interior hacia lo invisible, hacia la verdad más honda que llevas dentro, aquella que no se aprende en libros, sino en silencios. Por eso Jung decía que escuchar al ánima era también una forma de recuperar el alma, de volver a sentirte vivo, conectado, entero. Y aquí va un secreto. En los sueños, ella aparece a menudo, como mujer desconocida, como presencia suave, como figura mítica. Por eso, en el próximo bloque exploraremos el papel del ánimus como arquitecto del mundo interior. Porque así como el ánima guía, el ánimus construye, y su forma de manifestarse es completamente distinta, pero igual de poderosa. No te lo pierdas. Bloque 15. El ánimus como arquitecto del mundo interior, mientras el ánima es la gran mediadora con lo invisible. El ánimus actúa como arquitecto, una voz estructurada, poderosa, que no solo opina, construye ideas, juicios, creencias, a menudo sin que te des cuenta. En la psique femenina, el ánimus suele aparecer como múltiples figuras masculinas internas: el crítico, el sabio, el líder, el juez, el amante, el guía, y todas ellas, dependiendo de tu historia, pueden ayudarte o limitarte. Imagina que dentro de ti hay una serie de voces que comentan cada decisión. Una dice, eso es lógico. Otra, no lo hagas, te vas a equivocar. Y otra, tienes que ser fuerte, no muestres emoción. Todas llevan el sello del ánimus. Este arquetipo se forma a partir de la imagen del padre, de figuras de autoridad, de maestros, de lo que viste y de lo que absorbiste sin saberlo. Pero si esas figuras fueron distorsionadas, si el ánimus creció sobre cimientos frágiles, se vuelve tirano, dogmático, inflexible, y en lugar de edificarte, te encierra en una torre de razonamientos fríos que te alejan de tu esencia. Jung observó que muchas mujeres que no habían integrado su ánimus vivían presas de ideas rígidas, autocríticas duras y una constante necesidad de tener la razón. Pero cuando ese ánimus se integra, se transforma en fuerza creativa, en claridad, en dirección interior. El ánimus no está ahí para dominarte, sino para ayudarte a dar forma a lo que el alma siente, para traducir intuiciones en ideas, sueños en acciones, sentimientos en palabra. Y este trabajo interior no es exclusivo de las mujeres. También los hombres tienen un ánimus interno, aunque menos visible. Lo importante es entender que no hablamos de género,
sino de energías, de dinámicas psicológicas que todos compartimos. Por eso, en el próximo bloque hablaremos del equilibrio de estas polaridades dentro del alma, porque entenderlas por separado es solo el inicio. El verdadero viaje empieza cuando aprendes a armonizarlas, a escucharlas y a convertir esa danza interior en un acto de poder profundo. Bloque 16. El equilibrio de polaridades en el alma. Dentro de ti hay una danza constante, una tensión viva entre el impulso y la contención, entre la acción y la reflexión, entre lo racional y lo intuitivo. Esas fuerzas no compiten, se buscan. Cuando Jung hablaba del ánima y el animus, no lo hacía para etiquetarte, lo hacía para enseñarte a reconocer las polaridades vivas que te habitan y cómo cada una de ellas tiene un propósito, un mensaje, un poder distinto. El error es elegir un solo lado. El error es decir, yo soy solo lógica, yo soy solo emoción, yo soy fuerte, nunca dudo, yo solo me dejo llevar. Eso no es equilibrio, eso es fragmentación. En cambio, el equilibrio interior ocurre cuando no te peleas con ninguna de tus voces, cuando permites que tu lado sensible hable, pero también escuchas a tu parte firme, cuando te atreves a sentir profundamente, pero también a poner límites con claridad. Y este proceso es todo menos fácil, porque implica soltar identidades fijas, soltar frases heredadas como «los hombres no lloran», o «las mujeres no deben enojarse», o «si siento demasiado, perderé el control». Mentiras, historias viejas, ruidos que no te pertenecen. El equilibrio real surge cuando reconoces que ambas energías, la masculina y la femenina, no se excluyen, se enriquecen. Cuando el ánima y el animus trabajan juntos, tu alma empieza a tener estructura y movimiento, pasión y dirección, corazón y claridad. Este equilibrio no es un estado final, es una práctica diaria. Es preguntarte a ti mismo, ¿desde qué lugar estoy actuando hoy? ¿Estoy ignorando una parte de mí? Hay días donde necesitas más fuego, otros más contención. Y si aprendes a escucharte, a integrar lo que parece opuesto, te conviertes en algo nuevo, no en una mezcla tibia, sino en un ser más entero, más complejo, más tú. En el siguiente bloque, veremos cómo esta integración puede distorsionarse cuando los arquetipos, masculinos o femeninos, se desequilibran. Porque cuando una energía toma demasiado poder, lo sagrado se vuelve sombra. Y es ahí donde empiezan los verdaderos conflictos internos. Bloque 17. Arquetipos masculinos y femeninos distorsionados. No toda energía es luz, incluso las más elevadas, las más simbólicamente puras, pueden deformarse si no se integran bien. Y cuando eso ocurre, no ves al arquetipo, sino su sombra. El arquetipo masculino, por ejemplo, puede convertirse en tiranía interior, un dictador implacable que exige productividad, éxito, control, fuerza constante, aunque tu alma esté agotada. A eso Jung lo llamó posesión por el arquetipo. Cuando ya no lo encarnas, él te posee a ti. De igual forma, la energía femenina distorsionada puede volverse dependencia emocional, victimismo, manipulación pasiva, inseguridad disfrazada de sensibilidad. Y lejos de conectarte con tu intuición, te sumerge en un mar de dudas, sin dirección. Ambas distorsiones son trampas, máscaras, versiones rotas de lo que podría ser sagrado. El arquetipo masculino elevado no es control, es dirección, no es rigidez, es firmeza con compasión, es la capacidad de sostener, decidir, proteger. El arquetipo femenino elevado no es debilidad,
es sensibilidad poderosa, no es sumisión, es receptividad lúcida, es el arte de escuchar lo invisible y nutrir lo que está naciendo. Pero si no estás consciente, si no haces el trabajo interior, ambos pueden apoderarse de ti en sus formas más crudas. Y entonces tu vida empieza a girar alrededor de exigencias imposibles, emociones desbordadas, relaciones caóticas. Por eso, este episodio no es solo una exploración filosófica, es una invitación urgente a mirar qué voces llevan la batuta dentro de ti, a preguntarte, ¿estoy actuando desde mi centro o desde una caricatura de lo que creo que debo ser? Y es aquí donde el viaje se vuelve interesante, porque al reconocer tus distorsiones internas, no te condenas, te liberas, las ves y puedes empezar a transformarlas. En el siguiente bloque, vamos a entrar en una de las fuerzas más poderosas y malinterpretadas del alma, la energía sexual y su papel simbólico en todo esto. Porque no solo está en el cuerpo, sino en la psique, en tu capacidad de crear, de unirte, de transformarte desde adentro. Bloque 18. Energía psíquica y sexualidad simbólica. La sexualidad en el pensamiento de Jung va mucho más allá del placer físico. Es símbolo, es impulso de unión, es una fuerza psíquica que actúa incluso cuando no hay contacto físico ni deseo evidente. Cada vez que algo en ti quiere unirse, crear, penetrar un misterio, dar forma a lo invisible, estás movilizando energía sexual. Aunque estés en silencio, aunque estés solo, aunque no haya nadie más involucrado. Y esa energía, si no se reconoce, si se reprime o se distorsiona, no desaparece. Se vuelve sombra, se disfraza, se cuela en tus relaciones, en tus obsesiones, en tus sueños más inquietantes. Por eso Jung hablaba del Eros como una fuerza que puede ser luminosa o peligrosa. El Eros no es solo deseo, es el puente entre el yo y el otro. Es lo que te impulsa a conocer, a amar, a fundirte con una imagen que te falta. ¿Y qué ocurre cuando ese Eros no se expresa conscientemente? Busca salida en lo simbólico, aparece en los sueños con figuras seductoras, se proyecta sobre otras personas como un fuego que no puedes explicar y puede arrastrarte si no sabes de dónde viene. La clave está en reconocerla, no rechazarla, no glorificarla, sino entenderla como parte del gran movimiento de tu alma hacia la totalidad. Cuando sueñas con un amante imposible, cuando sientes atracción por alguien inadecuado, cuando te obsesionas con una imagen, no estás perdiendo la cabeza. Estás recibiendo un mensaje. Algo en ti quiere despertar, algo que no has integrado aún. Esa es la función de lo sexual en el alma, apuntarte hacia lo que te falta, no para que lo consigas fuera, sino para que lo descubras dentro. Así, la sexualidad deja de ser solo instinto y se convierte en símbolo, una alquimia entre fuerzas opuestas que buscan unirse para generar vida, no solo en el cuerpo, sino en la conciencia. En el próximo bloque, vamos a entrar en uno de los mitos más profundos y reveladores de esta integración, el mito del andrógino, la historia ancestral de un ser completo, antes de ser dividido, y cómo esa memoria mítica aún vive en ti. Bloque 19. El mito del andrógino y la totalidad. Cuenta Platón en su obra El banquete que al principio de los tiempos, los seres humanos no eran como hoy. Eran esferas completas, dobles, redondas, con 2 rostros, 4 brazos, 4 piernas y una fuerza tan grande que los dioses sintieron temor. Zeus, para evitar que se rebelaran,
los partió en dos, y desde entonces cada mitad vaga por el mundo, buscando a su otra parte. Ese es el mito del andrógino, la nostalgia de la unidad perdida, el anhelo de volver a ser uno. Pero Jung nos invita a mirar más profundo. No se trata solo de encontrar a alguien. No es una historia romántica. Es un símbolo del alma, una metáfora de la integración interior. El ánima y el animus son esas mitades, lo masculino y lo femenino dentro de ti, que fueron escindidos, reprimidos, distorsionados y que ahora reclaman su unión. Por eso las relaciones duelen tanto, porque en el otro proyectamos esa parte perdida y esperamos que nos devuelva la totalidad que nos fue arrancada, pero nadie puede hacerlo por ti. Ese viaje es tuyo y es en tu interior donde debes encontrarla. El mito del andrógino, entonces, no es una leyenda antigua, es una verdad psicológica, una memoria simbólica que todos llevamos impresa, y cada paso que das hacia tu ánima o tu animus, cada reconocimiento, cada integración, es un paso hacia la redondez original, hacia el self, hacia la unión de opuestos, que te permite ser tú sin dividirte. Por eso este episodio no termina aquí. En el bloque final, vamos a cruzar el umbral que Jung más respetaba, la fusión de las polaridades como acto sagrado, la integración como transformación y el despertar del alma cuando por fin se encuentra consigo misma. Bloque 20. La pareja interior como camino a la totalidad. Al final de este viaje por el ánima y el animus, descubrimos que no se trata de entender estos arquetipos, sino de vivir con ellos, de escucharlos, de dejarlos actuar en ti sin que te arrastren. El verdadero trabajo no es controlarlos, es integrarlos, permitir que conversen, que se reconozcan, que colaboren. Cuando tu parte racional respeta tu intuición, cuando tu fuerza deja espacio a tu vulnerabilidad, cuando tu mente lógica escucha a tu alma, algo sagrado ocurre. Ya no huyes de tus emociones, ya no te refugias solo en pensamientos. Empiezas a moverte como un ser completo, no porque tengas todas las respuestas, sino porque dejaste de pelear contigo mismo. Esta pareja interior, el ánima y el animus, no es un ideal imposible, es una danza que puedes aprender. Un equilibrio imperfecto, pero real. Y cuando esa danza ocurre dentro de ti, también cambia lo que ocurre fuera. Tus relaciones se vuelven más auténticas, tus decisiones más alineadas, tus deseos menos caóticos y tu alma más libre. Este fue el corazón del trabajo de Jung, mostrar que tu camino hacia el equilibrio no está en negar una parte de ti, sino en hacerle espacio, y así ser capaz de amar de verdad, pensar de verdad, sentir de verdad. En el próximo episodio nos adentraremos en la estructura más profunda del alma, el self y la fragmentación que sufre el yo moderno cuando se aleja de ese centro interior, porque entender tu pareja interior es solo una parte del viaje. Ahora viene lo más difícil, reconstruir quién eres cuando todo lo que creías ser ya no basta. Activa la campana, porque este camino no se recorre en soledad. Te espero en el siguiente episodio. Y si sientes que alguien necesita escucharlo, compártelo. Estamos explorando juntos el lado oscuro para despertar lo que hay debajo.